Esto lo habíamos adelantado en el día de ayer, en el programa de ayer, que tendríamos en la mañana de este martes una charla, una conversación con el doctor Darío Gijena Parker. Él es secretario de Prevención y Asistencia de Adicciones de nuestra provincia de Córdoba en la Semana Provincial contra el Consumo de Drogas. Doctor Darío Gijena, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Arauz. Hola Marcelo, un gusto. Bueno, muy amable por atendernos. Una cuestión que, a ver, suma preocupaciones la lucha contra este flagelo. Eh, ¿Se va de alguna manera encauzando los proyectos de trabajo para, de alguna manera, limitar el proceso, los progresos y las situaciones que por ahí viven las personas y las familias, ¿no?, relacionadas a una cuestión de adicciones? ¿Cómo estamos, doctor, con esto? Bueno, estamos en la lucha. De hecho, la Semana de la Prevención permite una visibilización. Llevamos 6 años haciendo la Semana de la Prevención. Hace 3 años que es ley provincial. Sí. Merced a ese trabajo, y es una ayuda muy grande para escalar. Y gracias a la difusión y a todo el trabajo que se hace durante toda esta semana, hay un impacto directo en el aumento en un 35% de las nuevas consultas, que eso para nosotros es clave, porque el indicador que todos manejamos es que hay muchísimas personas que están sin tratamiento y tienen el problema. Así que nosotros festejamos que haya más gente que consulte, y no necesariamente significa que haya más problemas de consumo, sino que hay gente que no estaba siendo atendida porque no sabía. Y en ese sentido, a veces que compartan los mensajes de prevención, las notas, las instituciones que se suman y adhieren a la campaña, da visibilización. Y hay otros factores que son claves también, ¿no? Como por ejemplo, generar espacios amigables para las familias o los referentes afectivos, porque yo diría que la mayoría de las personas, de la familia y el entorno, se entera o se da cuenta o sufre antes de que esté dispuesto a pedir ayuda a la persona afectada directa. Entonces, Sí. ese es un poco el panorama. Hoy podemos decirles que hay muchas más personas en el sistema en tratamiento. Al mismo tiempo, aumentó en un 388% la consulta de familiares con respecto al año pasado. Y eso no se Wow. debe a que haya más familiares, sino que el sistema ha estado más abierto y más permeable a que le podamos dar herramientas concretas a la familia, porque antes se le decía que sin que la colabore el ser querido, consulte el ser querido con el paciente, con el problema o la paciente, no se podía hacer nada. Y eso no es cierto. Quizás es una de las cuestiones que más nos hemos enfocado este año, entre otras cuestiones, como por ejemplo poder tener un seguimiento. Hace poco General Dehesa se sumó al sistema informático de la RAC, al CIRAC, lo llamamos, que es la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, para poder realmente saber cuánto tardamos en atender a la gente, quiénes son los que atendemos, cuánto es este indicador clave de cómo llegamos a las familias y a los referentes afectivos, bueno, si necesitan internación, qué resultados tienen, la tasa de abandono de los tratamientos. Todos esos datos que son críticos nos permiten tomar mejores decisiones para poder llegar mejor a la gente. Claro. Doctor, ustedes en esto a ver, poner en conocimiento a la sociedad sobre esta nueva forma, a ver, de enfocar el problema de las adicciones en la provincia de Córdoba, salieron como a pedir o a buscar que los municipios se vayan sumando más comprometidamente. ¿Cómo estamos también en ese sentido? Como en muchos temas de la salud, los municipios tienen que asumir, porque hay una ausencia de sectores privados, del sector privado. Y por eso yo decía, como usted ha hablado de la nueva manera, la nueva en el sector público, porque en el sector privado de las grandes ciudades esto se hace.
Pero bueno, había una deuda para que esto pueda llegar por supuesto, al interior y fundamentalmente a los sectores que quizás no tengan cobertura de obra social o medios para afrontar un tratamiento. Entonces genera una red de un tratamiento público, gratuito, en un tema que tiene un impacto muy directo sobre la violencia, sobre situaciones disruptivas, sufrimiento familiar, negligencia en los niños, en las niñas, que suceden cosas maravillosas como resultado de un tratamiento, pero un tratamiento pensado en un continuo, es decir, que la persona puede estar dentro del sistema incluso a pesar de las recaídas, a pesar de que tenga internaciones. Eso con respecto a las personas ya afectadas, ¿no? También el trabajo con los municipios, que por supuesto prioriza y debería priorizar la prevención, que estas cosas no sigan pasando, ¿no? Es una tarea pareciera utópica, pero posible. Yo siempre cuento que cuando yo siempre me dediqué a esto, y antes de estar en la gestión pública, los municipios, los intendentes me llamaban para dar una charla. Yo podría ir, por ejemplo, al sur cordobés o a San Justo, y daba una charla después de viajar 2 horas, y me esmeraba. Esa charla salía bien, digamos, con mucha expectativa, generando los objetivos que la charla se proponía. Pero bueno, si venía una chica para decirme que el novio estaba consumiendo, pero por supuesto el novio ni apareció a la charla, y ella vino para ver qué podía hacer por el novio, yo no le podía decir dónde tenía que consultar, qué tenía que hacer, tenía ni idea, porque no había nada en el lugar. Claro. Entonces yo dije, no voy a dar nunca más una charla, y cuando me tocó ser funcionario nos negamos y creamos este dispositivo de la RAC, que había muchos profesionales que con formación, con supervisión, con acompañamiento y la decisión política de sus autoridades. Con Franco lo hablamos en su momento, y él, bueno, como joven, lo entendió rápido y le puso en marcha uno de los primeros centros RAC de la provincia. Bueno, y empezamos con una tímida propuesta de 25 centros y hoy tenemos 108. Uh-huh. Bueno, me parece sensacional, ¿no? Que la conciencia vaya siendo cada vez más colectiva sobre la necesidad de trabajar en prevención y valorar, ¿no?, estos esfuerzos públicos, ¿no? Porque como bien dijiste, la accesibilidad es una cuestión, y sobre todo en este momento, que nos atraviesa transversalmente a todos por el tema económico-financiero. Y por ahí no todos tienen la oportunidad. Doctor, cuando hablamos de adicciones, para que la gente las identifique, por lo menos desde su ámbito de prevención, ¿a quiénes se involucran? Bueno, vuelvo a insistir, nos interesa mucho la de mayor prevalencia, por ejemplo el alcohol, que es lo más difícil de tratar tempranamente, porque pasan 10, 20, una persona que empieza a consumir alcohol en la adolescencia excesivamente, hasta que aparece una consulta que se puede dar después de los 50 años, salvo que tenga algún cuadro en el que el consumo le produzca una alteración muy grande en la conducta, que no suele pasar, sino después de muchos años. Pero hay otra que de gran prevalencia, que nosotros hemos puesto el foco, y también General Dehesa se ha sumado, que es la cesación tabáquica, que empezamos tímidamente el año pasado con el programa Apagá, que es la doble P, es como si fuera una app que tiene, bueno, 3 modalidades para poder dejar de fumar. Y bueno, fue un lindo suceso, porque muchos municipios con sus centros RAC hicieron ofrecer ese tratamiento, que también es una adicción y también mata. Uh-huh. Por supuesto ha retrocedido, nadie le es ajeno que todas estas medidas sanitarias han tenido un impacto que ojalá lo tuviéramos en las otras adicciones. En el caso del tabaquismo, del 80% que fumaba, el 50, 60, a un 22% hoy, pero bueno, ese 22% sigue siendo mucha gente.
que sufre esta dependencia, y bueno, estamos ahí contribuyendo para ofrecer eso. Y las familias, ¿no? Como otro gran grupo, o los referentes afectivos, y otro gran grupo para mi interés personal, son los referentes comunitarios, que es donde suelen ir a pedirle ayuda o suelen tener contacto con la población renuente a consultar a los profesionales, ¿no? Podemos Bien tener ahí. muy buenos profesionales, por ejemplo, que tienen psiquiatras, psicólogos, trabajador social, acompañantes terapéuticos, pero la gente a veces no va, sobre todo cuando son jóvenes y la atención precoz no se realiza. Uh-huh. Y los referentes afectivos por ahí tampoco quieren hacer la consulta porque tienen vergüenza o no lo ven al problema, la familia, pero sí lo puede ver quizás un preceptor, lo puede ver al problema una vecina solidaria que sea, que a todo el mundo, vean que hay gente que donde uno se siente más en confianza para contarle Claro. las cosas que me pasan, y quizás más que a un profesional, ¿no? Porque uno dice, no, bueno, el profesional es algo más grave. Y ahí ese enlace se puede realizar, y ese es parte del trabajo que realizamos nosotros también, de capacitarlos. Claro, doctor, te quiero decir algo. Sobre este aspecto, te estaba escuchando, te hice la pregunta, te dejé fluir para ver hasta dónde llegabas con esto, pero hace un tiempo yo participé de una charla aquí en General Dehesa. Te digo que el tema profesional en el tratamiento de las adicciones es bastante, ¿cómo te diría? Bastante cerrado es, hasta celoso te diría. El trabajo en el sentido de que si no lo hacemos nosotros no lo puede hacer nadie, y me paré con atención en lo que vos estabas diciendo respecto de los referentes, porque ese aspecto no estaba considerado hace un tiempo atrás. Y hace unos años atrás acá en Dehesa se dio una charla sobre adicciones, y entre varios referentes, exponentes que había ahí, había un psiquiatra. El psiquiatra tocó aspectos emocionales, psíquicos, de la persona que estaba bajo la influencia o bajo la dependencia de adicciones, y después, y hasta por ahí nomás llegó, ¿viste? Y después abre a las preguntas de la gente, y yo me paré y le pregunté al psiquiatra esto que te voy a decir a vos. La persona, le estaba hablando a un psiquiatra, que estaba describiendo el ser, estaba diciendo, porque el ser es físico, es emocional, es almático, y entonces tenemos que tratar a la persona que está en adicciones en todo el ser, decía él. Entonces yo me paré y hice esta pregunta, partiendo de esa premisa, ¿no? ¿Cómo es el ser del ser humano? A ver, ¿es solamente un cuerpo? ¿Es solamente un alma? ¿O es un cuerpo, un alma y un espíritu? Y yo dije, cuando tratamos a una persona que está en adicciones, ¿por qué entre los parámetros que se manejan para recuperar a esa persona, en lo físico por ahí interviene el profesional de la salud, médica? En lo psíquico, emocional aparece el psicólogo, el psiquiatra. Y para lo espiritual, ¿quién aparece? Cuando vos estabas hablando de la referencia de estos referentes, parece redundante, pero es así, de estos referentes de mayor confianza, ¿por qué en estos equipos de trabajo no aparece alguien que maneje, que toque y con quien se pueda compartir la faceta espiritual de ese ser que, como vos y yo sabemos, es un cuerpo, es un alma, es un espíritu? O sea, ese ser se tiene que trabajar de manera completa, no de manera específica en un aspecto. Y entonces este psiquiatra, cuando yo le hago la pregunta, se quedó así como medio sorprendido por el tipo de pregunta, pero a la vez me dio la razón. Y él me dijo, conozco muchos líderes religiosos que hacen un gran trabajo en ese aspecto para recuperar a los chicos que están en adicciones. Y yo te digo que me parece que por ahí la esencia, si se quiere buscar la causal de por qué muchos están en adicciones, por ejemplo, de drogas o de alcohol, no sé el tabaco, pero me paro ahí, en estos dos grandes grupos,
tiene que ver con la necesidad de que alguien trate su aspecto ese espiritual, ¿viste? No importa quién, qué referente, ¿viste? En ese ámbito, no importa cuál, pero que esté abierto. Y vos sabés que yo digo que estos equipos que se conforman, doctor, le falta esa pata, ¿viste? Porque esta es una mesa de 3 patas. Alguien que atienda lo físico, alguien que atienda lo psicológico, lo psiquiátrico y alguien que atienda lo espiritual, porque ese es el ser de la persona. Y entonces la mesa se nos cae, ¿viste? Porque le falta una pata. ¿Cómo lo ves, doctor? Bueno, por un lado, decirles que es estrictamente así, dentro de los referentes están los referentes espirituales, pero por otro lado, como Estado, también hay que atender a las personas a las que no les funciona el lado espiritual. Claro, eso digo. Hay mucha gente que sí les funciona lo espiritual y por supuesto que hay que estimular, favorecer, promover, y no solo digamos desde lo religioso, sino también desde valores. Claro, a eso me refiero. Claro. La solidaridad, el compromiso. Todo lo que implica. Todo lo que implica que hay que fomentarlo desde como valor, como factor de protección, no solo como medio de curación, sino como factor de protección para uno no tener estos problemas. Para tener una recuperación integral, de la persona. Y eso es así, de hecho, no es casual que haya un aumento de iglesias de muchos credos, particularmente los evangélicos, pero también la Iglesia Católica tiene una mirada muy puesta sobre... Con los grupos juveniles son espectaculares. Los grupos juveniles, pero hay muchas personas que no se enganchan, ¿no? Y de hecho también esos mismos referentes espirituales sí tienen las herramientas espirituales porque son espectaculares en todo sentido, con la formación que tienen muchos pastores, sacerdotes, que tienen esas herramientas, pero a veces se sienten abrumados por los otros componentes a los cuales sí tiene que haber una respuesta del Estado del mundo profesional. Totalmente. Entonces ahí es donde podemos nosotros ocupar un espacio que estaba medio vacío, porque las iglesias sí estaban, sí daban su respuesta, pero lo que no estaban son los centros con profesionalidad. Ahora lo que hay que hacer es unir las puntas. Claro, yo lo que te digo es que no se lo demos a las iglesias, por más que hayan hecho un gran trabajo. Yo lo que te estoy diciendo es que como administración gubernamental, ustedes desde ese ámbito digitar que estas 3 patas estén en el tratamiento de la persona para que salgan caminando, que no quede, digamos, unilateralmente en el manejo de una ONG, ya sea una organización religiosa, una organización de ayuda social o de asistencia social. No, que ustedes como agentes de gobierno puedan articular para que estas 3 cosas se suministren simultáneamente, ¿verdad? Ahí es donde tiene sentido un poco esta etapa de, primero habría que crear la red, ¿no? La RAC había que crearla, había que darle forma, había que entrenar a los equipos, establecer tutores para seguir los problemas del día a día, porque no se olviden de que estos equipos reciben también derivaciones de la justicia, situaciones que suceden, que no son muy visibles, pero es parte del día a día de estos equipos de resolver problemas complejos en serio. Y por otro lado, la demanda de la sociedad de llegar antes y poder articular con los referentes. Y ahí es donde nosotros estamos ya más atentos. Cada vez que vamos a un lugar, tenemos reunión con todos los referentes, donde de alguna manera los empoderamos en su rol de cercanía, de confianza, ¿no? Siempre cuento la anécdota de que en esta charla me encontré con un bombero que estaba enojado porque una madre le había llevado a su hijo para ver si ellos podían encaminarlo, digamos, y quisiera algo, porque había dejado el colegio. Y bueno, y él estaba como diciendo, yo no sé qué hacerlo, traté de hablar con los psicólogos, pero él no quiere ir. Y cuando indagué 2 minutos, el chico hacía 6 meses que iba al cuartel, cada vez andaba mejor, y la madre decía que estaba muchísimo mejor. Entonces yo pensaba, hay que contenerlo a ese bombero y decirle que él está haciendo una tarea que a veces a nosotros nos cuesta mucho lograrla, y él la estaba logrando. Claro. Y darle herramientas para
que pueda, absolutamente, digamos, persuadirlo, pero a él también contenerlo y reconocer su rol en la contención de este chico como algo importante. Por lo tanto, hay que tener una mirada amplia, y eso es lo que espera lograr la red, porque estamos hablando de un trabajo en red. claro. Pero bueno, a veces si no tiene un profesional que le pueda decir, che, estás haciendo bien, esa persona se puede sentir abrumada. Claro, totalmente. Yo no sé si estoy actuando bien, si estoy actuando mal. Ya decirle, no, esto está bien y para esto podés hacer tal cosa. Estamos trabajando, digamos, no directamente con ese chico, pero sí los resultados los está viviendo ese chico y su familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la madre está desbordada, que la mande a la madre al equipo, ¿no? Claro. O si el chico no quiere ir. Y que el chico siga yendo al cuartel. Claro. Bueno, excelente. Creo que estamos bien orientados, doctor, con lo que se viene haciendo. Me parece que hay que abrir un poquito más el juego para que se complete este diseño que te dije de las 3 patas de la mesa. Y por allí las puertas de entrada a los rack son estos referentes que vos decís, por donde por ahí pueden llegar más rápidamente y en mayor cantidad, por la confianza misma que vos describiste, para recibir la asistencia especializada o de profesionales. Doctor, te mando un abrazo grande. Queríamos de alguna manera abrir un poquito más la cabeza nuestra y de los que quieran por ahí, entre nuestros oyentes, sobre un tema urticante, dijeron un amigo por acá, en esta semana provincial contra el consumo de adicciones. Me permito sugerirle a aquellas personas solidarias que, aunque no tengan un ser querido con este problema, puedan compartir en sus redes sociales los mensajes preventivos de la semana, porque eso nos ayuda muchísimo. En que lo necesita por ahí se entera a través de ustedes y no necesariamente directamente de nosotros. Y en secretariadeadicciones.com van a poder encontrar no solo los centros más cercanos, bueno, ustedes ya saben que el de ESA está ahí a ver si en Barrio Ribeto, en Barrio Ribeto. Exacto, en Cuba Oeste, esquina Sí. Juan Perón. Sí. De todas maneras, la mayoría de la gente sabe Sí. dónde está, pero en el departamento hay como 6 centros, entonces ahí van a encontrar, pero sobre todo bajar estos mensajes preventivos, compartirlo en las redes, y eso ayuda un montón. Muchas gracias. Un abrazo grande, ha sido muy amable, doctor, hasta cualquier momento, que tenga buen día. Igualmente. Señores, acaban de escuchar al doctor Darío Gigena Parker, secretario de Prevención y Asistencia de Adicciones de la provincia de Córdoba. Bueno, con ellos, ¿qué hablamos? Hablamos de lo que se trata con la persona que ya está afectada. Pues es que yo estoy muy preocupado porque como nunca he visto, tal vez siempre existió, pero ahora yo lo estoy viendo, y es muy importante verlo, porque ojo que no ve, corazón que no siente, es muy importante verlo, la cantidad de alcohol y la cantidad de puchos que consumen los pibes. Es impresionante, y los no tan pibes. Ahora lo veo, antes no lo veía. Estoy mirando la cantidad de alcohol y la cantidad de puchos que consumen los pibes. Me preocupa bastante. Lo demás, en cuanto a drogas, es una cuestión que prácticamente conocemos todos. Un consumo que va en aumento en todas las poblaciones de la provincia, en unas más, en otras menos. Y todas las consecuencias que esto trae. Bueno, el doctor Darío Gigena Parker, el secretario de Prevención, está trabajando en estos dos aspectos, prevención y después tratar al que ya está afectado por estas adicciones. Esto lo aclaro por los mensajes que nos están llegando respecto de las causas. Esta secretaría no ataca las causas, no ataca la distribución de la droga, no ataca el combate contra la droga. No, ellos no se dedican a eso. Ellos se dedican a esto de la prevención y a tratar a las personas que ya están lamentablemente alcanzadas y afectadas o muy afectadas por esta problemática de las adicciones. Bueno, nos quedamos acá nomás. Ha sido una muy buena charla para cerrar lo que se conoce como la Semana de las Adicciones con el doctor Darío Gigena Parker, secretario de Prevención de la provincia
de Córdoba aquí en la radio. Lo has vivido a través del Nido del Águila. Somos tu